Hola, ¿qué tal? El día de hoy vengo a presentarles el tema de investigación, aplicación de líquido iónico en la tintura de algodón 100% con colorante negro reactivo número 5. Presentan el maestro en tecnología avanzada, Carlos Alberto López Gómez, la maestra en ciencias, Josefina Gracila Contreras García, y la estudiante Samantha Esmeralda Bravo Campos. Todos provenimos de la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional. El contenido: vamos a tener una breve introducción, una hipótesis, objetivos, justificación, metodología, resultados obtenidos y conclusiones. Como introducción podemos mencionar que para poder dar color a los textiles tenemos dos materias reactivas, que son los pigmentos y los colorantes. La diferencia que tenemos entre un pigmento y un colorante son los grupos sulfónicos que le dan afinidad al agua. En el caso de los colorantes, los pigmentos no lo tienen. Debido a ello, los colorantes son más fáciles que se puedan eliminar una vez que los textiles se mojan y por lo tanto el colorante migra hacia el agua. El proceso de tintura textil se lleva a cabo cuando las moléculas del colorante migran dentro del agua a través de los grupos sulfónicos, se acercan a la fibra y son absorbidos por ella. Posteriormente se realiza un enlace y esto permite que tenga una cierta fijación dentro del fibra. El problema que nosotros tenemos en la tintura textil es que este colorante, al tener también afinidad por el agua, puede salir muy fácilmente de la fibra y por lo tanto crear residuales en la tintura. Además, se utilizan auxiliares para poder retener este colorante dentro de la fibra y eso crea una mayor cantidad de residuales en el proceso. Para evitar ellos, se utilizan fijadores que la función que tienen es encerrar el colorante dentro de la fibra y mantenerlo unido a ella. Estos fijadores principalmente tienen derivados de halógenos que provocan también mayores residuales al final de la tintura. La hipótesis que nosotros estamos planteando es que a través de la utilización de estos líquidos iónicos podamos hacer más eficiente la tintura, que tenga un mayor grado de fijación y también pueda ayudar a reducir la cantidad de auxiliares utilizados dentro de la tintura. De esta forma, hacer más eficiente y más sustentable el proceso de tintura textil. Vamos a utilizar como objetivo general la medición y la evaluación de estos líquidos iónicos en el proceso de tintura a través de métodos de espectrografía, UV-Vis, y a través de métodos cualitativos, a través de las normas de solidez. Los objetivos específicos que estamos planteando es determinar qué factores pueden hacer la influencia en el proceso de tintura, que pueden ser pH, electrolito, temperatura o relación de baño. Vamos a utilizar y desarrollar una metodología de aplicación de estos líquidos iónicos sobre el sustrato textil para ver cuál es la mejor forma de poderlo llevar a cabo durante la tintura. Vamos a evaluar la cantidad de colorante absorbido y la cantidad de colorante residual a través de un espectrofotómetro UV-Vis y a través de las normas de solidez al frote y al lavado. Y por último vamos a ocupar la comparación para ver qué tan viable es la utilización de estos líquidos iónicos como fijadores durante el proceso de tintura. Nuestra justificación se basa en el hecho de que la tintura tradicional textil utiliza una gran cantidad de auxiliares, tanto durante el proceso de tintura como posterior al proceso de tintura, para hacerla más eficiente y por lo tanto estos residuales que se generan provocan un daño ecológico al medio ambiente. La metodología que nosotros utilizamos fue la preparación de los tejidos a través de un método biológico para evitar daño químico a la fibra. Posteriormente se desarrollaron diferentes tipos de experimentales en donde nosotros vamos a realizar la tintura con líquido iónico en diferentes condiciones. Y una vez realizada la tintura, vamos a realizar la medición a través del espectro UV-Vis. Los líquidos iónicos tienen una particularidad, son sales que se mantienen estables en forma líquida a diferentes grados de temperatura, entre 100 y 0 grados centígrados se mantienen líquidas. Estos líquidos iónicos son sales de amonio cuaternarias que tienen la particularidad de que tienen un anión y un catión dentro de su estructura y que pueden formar enlaces con los diferentes sustratos en los que se encuentran. En la parte de preparación, al utilizar el tratamiento biológico, nosotros obtuvimos una menor depolimerización, tanto en la hidrofilidad como en la aumentación, como en el caso de la oxicelulosa y alcalicelulosa. Esto con el fin de evaluar con mayor detenimiento la cantidad de colorante que se absorbe.
Utilizamos 5 diferentes métodos de tintura en donde ocupamos la forma comparativa de la tintura tradicional y utilizando líquido iónico en diferentes estados, antes, durante y después de la tintura, para ver cuál es el comportamiento de ellos. La interacción que tiene el líquido iónico entre la fibra, la parte catiónica del líquido iónico puede formar enlaces ion-dipolo con los grupos oxidrilos de la celulosa. La parte aniónica puede formar puentes de hidrógeno con los grupos oxidrilos de la celulosa, de tal forma que sí tiene afinidad de ese líquido iónico, y en el caso del metilcarbonato de fleximetilamina que nosotros ocupamos, obtuvo una absorción del 51.8%. Una vez realizada la tintura, se midió por reflectancia la cantidad de colorante retenido en la fibra. Podemos observar que una tintura tradicional y en una tintura con el líquido iónico de forma impregnada antes de la tintura, tenemos valores muy similares, de tal forma que podemos observar que en este método de tintura ocurrió de la misma manera el proceso. Cuando nosotros reducimos la cantidad de electrolito, sí hay un cambio significativo en la reflectancia. Por lo tanto, podría ser viable o no la utilización de esta cantidad de electrolito. Si nosotros verificamos los residuales que se presentaron durante la tintura, podemos observar que el colorante fijado es de 354 en el caso de la tintura convencional, y en el caso del metilcarbonato de fleximetilamonio antes de la tintura obtuvo un valor de 301.07. Esto nos indica que sí podemos utilizar este líquido iónico en la parte de impregnación, pero cuando nosotros reducimos la cantidad de electrolito, podemos observar un valor muy similar en la cantidad de colorante fijado dentro de la fibra. A diferencia de la reflectancia, que pueden ocurrir varios factores que pueden impedir la medición de color, podemos ver que las partes por millón que se absorbieron fueron muy similares. Entonces sí podemos determinar que utilizando una menor cantidad de electrolito puede ocurrir la tintura de forma exitosa. En cuanto a la solidez al frote y al lavado, podemos observar que los valores obtenidos entre las diferentes tinturas son muy similares y en algunos casos mejores. De tal forma que utilizando líquido iónico podemos mejorar la solidez en comparación de una tintura tradicional. Las conclusiones que nosotros podemos obtener es que utilizando el líquido iónico en diferentes proporciones en relación colorante y auxiliares, vamos a obtener diferentes formas de la tintura. La forma más económica y más sustentable de poder utilizar este líquido iónico es por un sistema de impregnación antes de la tintura, y podemos reducir hasta una cantidad del 30% de colorante absorbido y un 50% de electrolitos durante la fase de tintura. Esa es la bibliografía que nosotros utilizamos para la presentación de este trabajo. Muchas gracias por su atención.